19 de marzo del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Algo que me gusta de San José es que nos enseña algo muy importante. San José, nos enseña a discernir. ¿Cómo nos enseña San José a discernir? Él tuvo que tomar una decisión muy importante y la vamos a escuchar en el Evangelio en un momento. Pero para discernir tenemos que ser capaces de escuchar, ver, sentir lo que ocurre dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y no solamente darnos cuenta, percibirlo, pero hay que reconocerlo, hay que nombrarlo. Hay que ser capaz de reconocer los movimientos interiores, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque es lo que nos domina todos los días. Por ejemplo, cuando sentimos esa envidia, ese celo, cuando sentimos miedo, que no podemos tomar decisiones, cuando no sabemos qué hacer, San José nos enseña el día de hoy. ¿Y sabes qué es lo más importante para hacer el discernimiento espiritual? La oración. Pero el fruto de la oración, de este discernimiento espiritual, es que podamos hacer las cosas más acertadamente. Pero mejor escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo capítulo 1, versículo 16 y 18 y 21 y 24. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Recuerdan esta pregunta? ¿No es este el hijo del carpintero? Se preguntaba la gente de Nazaret cuando escucharon a Jesús aquel sábado en la sinagoga, que hablaba como nadie antes lo había hecho, o que hablaba con autoridad. Su padre era San José, o era José. No sabemos mucho de este buen hombre, de este hombre justo, de este hombre bueno. Pero a lo largo de la historia, santos, teólogos, filósofos han hablado tanto de este hombre. José es una prueba de lo que el ser humano pasa en la vida. Pasamos por turbulencias, pasamos por dudas, pasamos por miedos, ¿verdad? Nos sentimos perdidos y a veces se pierde el sentido de la fe. Pero algo que José nos enseña es que a él nunca se le acabó la fe. Y esa fe fue la que le ayudó a descubrir detrás de todo cuanto sucedía lo que era la voluntad de Dios. José, después de su sueño, yo creo que tuvo que discernir, tuvo que pensar mucho, tuvo que llevarlo a la oración, porque no fue fácil tomar esa decisión. ¿Y cuánto nos cuesta cuando nos vemos en la vida envueltos en esas turbulencias, en esas dudas, ¿verdad? En los problemas, aquello que se va presentando y que no sabemos cómo enfrentarlo, al punto en el que nos hemos sentido sin fe. En ocasiones es cierto, la pasamos mal y no comprendemos lo que nos sucede o el porqué de las cosas. Nos vemos como envueltos en la oscuridad. ¿A poco no les ha pasado eso? Y nos llenamos de miedo. El futuro se nos hace incierto y tememos al fracaso. Le tememos a los sufrimientos de una forma u otra, que aquello que se pueda sobrevenir y sufrimos por nosotros, pero también sufrimos por los que están a nuestro lado y no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarnos a estas situaciones? ¿Dónde encontrar la fuerza para luchar, para mantener la constancia y no hundirnos en la desesperanza?
Y es que en la vida día con día nos enfrentamos con dudas, con incertidumbres, con miedos que nos inquietan y nos agobian. ¿Dónde encontrar esa luz que nos haga ver con claridad, que nos haga mantener la serenidad del espíritu? Porque sabemos que con la perseverancia podremos encontrar la salida. ¿Cómo poder encontrar esa luz? Creo que San José nos enseña. Porque miren, San José pasó por un momento fuerte de turbación. Y lo que estaba sucediendo le quitaba el sueño porque había silencios que no entendía. ¿A poco no nos pasa eso a nosotros? Sucedían cosas que estaban fuera de lo normal. Pero José era un hombre bueno, un hombre que no se daba por vencido y buscaba salidas honrosas, salidas que le beneficiaran a él y le beneficiaran a María. Él no quería hacer daño y menos a quien amaba. El embarazo de María se salía de los cauces normales, lo confundían, no sabía qué hacer. Y eran como esas terribles pesadillas que pasan por nuestro espíritu. Así experimentó algo José, yo me puedo imaginar. Pero esperó, confió, se dejó conducir por el Espíritu del Señor que estaba en su corazón, y aunque casi no se daba cuenta en medio de tantas oscuridades, ahí estaba. Pero yo estoy seguro que fue en la oración que el Señor le habló a su corazón. Y dice que un ángel se le presentó en sueños. El ángel del Señor se le manifiesta. Es una forma bíblica de expresarnos lo que era la acción del Espíritu, y arroja un rayo de luz sobre su vida, porque en ese momento José se sentía confundido. Pero yo me imagino que después de tanto pensar, de tanto meditar, de tanto orar, encontró que detrás de todo este misterio estaba Dios. Y él supo descubrirlo y escuchar lo que el Señor le pedía. Su colaboración iba a ser esencial para la historia de la salvación. Era la obra de nuestra salvación. Aquel niño que se estaba gestando en el vientre de María era la obra de Dios, era Dios, y con él habría de nacer la salvación para el mundo. José era el padre quien tendría que ponerle el nombre, Jesús, porque era la salvación de la humanidad. Por eso al principio te hablaba del discernimiento, de la oración que nos conecta con lo que sentimos, con lo que vivimos internamente, que nos hace nombrar aquello que está pasando en nuestro interior, de reconocer esas emociones, de reconocer esos miedos. José nos enseña eso. No perdió el sentido de la fe. Una fe que le hacía confiar y le llenaba de esperanza. Una fe que le hacía mantenerse fuerte en medio de la tormenta para no perder la serenidad del espíritu. Una fe, es cierto, que le hacía buscar, pero que era al mismo tiempo su fortaleza en medio de toda la tribulación. Una fe que le impulsaba a seguir actuando con responsabilidad, pero que al mismo tiempo le llenaba de bondad su corazón. Una fe que le hizo sentir la presencia de Dios cuando podría parecer que todo estaba perdido. Era una fe que le daba fortaleza a su corazón cuando todo parecía oscuridad y se llenaba de temores. Una fe que le hizo descubrir lo que era el plan de Dios para su vida. Hermanos y hermanas, qué lección más hermosa para nuestra vida y en los momentos en los que vivimos. Que no nos falte la visión de la fe, del discernimiento ante todo lo que sucede en nuestras vidas. Que desde esa fe sintamos la fortaleza de Dios en medio de las tormentas de la vida. Que se mantenga la serenidad de nuestro corazón. Que nos sintamos en todo momento impulsados a lo bueno, a la solidaridad con los que sufren. Que nunca perdamos la esperanza, porque detrás de este túnel está la luz. Encontraremos la luz. Ojalá que también nosotros, en medio de nuestras tribulaciones, de nuestro dolor, de nuestras enfermedades, de nuestros sufrimientos, podamos descubrir el plan de Dios para nosotros, por lo que estemos viviendo, por lo que estemos pasando. Y es que Dios no nos abandona. Eso sí, nunca me voy a cansar de decirlo. Dios se hace presente en nuestra vida. Dios nos acompaña. Dios nos fortalece con su gracia y nos da la presencia y la fortaleza del Espíritu Santo, así como lo hizo con San José. Hermanos y hermanas, espero que podamos seguir el ejemplo de San José para discernir
cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y creo que Dios quiere que seamos felices. Ojalá que nosotros podamos colaborar con Dios para alcanzar esa felicidad. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz fiesta de San José. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.